mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Llegamos desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Transmitimos a través del canal 990 de Simple TV, también a través de mundoBR.com y de nuestras aplicaciones en video. Miren, las inundaciones en Valencia, en España, han sido noticia los últimos 10 días. Pero luego Barcelona, Valencia, Barcelona también. Se espera otra dana, además, antes de que finalice este año. Y luego uno se pone a revisar. Y entonces pasa un huracán por México o por Cuba o por el sur de la Florida y deja daños, deja muertos, deja heridos, deja damnificados. Puede ser Carolina del Norte también, lo mismo. Y uno se pregunta, cuando esto ocurre en prácticamente todo el planeta con distintos impactos, ¿qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué pudiera hacerse mejor? ¿Con qué se cuenta el día de hoy para mitigar el impacto de desastres naturales? Eh, Tormentas, crecidas de ríos, un dique que se rompe. ¿Qué podemos implementar los pueblos, las ciudades, los gobiernos regionales y centrales para tratar de que esos sistemas de alerta temprana salven vidas? Sobre todo eso, sobre todo vidas, que también lo material, pero vidas sobre todo, insisto en las vidas. Nos han hablado en el pasado de sensores de caudales, que según entiendo no son tampoco tan costosos, que no son tan complicados de implementar, que no sería una gran inversión en prevención y tecnología. Y estoy hablando, insisto, no de nuestro país, estoy hablando del planeta entero, pero por supuesto nos preocupa Venezuela, nos ocupa más que preocupar Venezuela y por eso queremos dar la bienvenida y qué gentileza la de él en atendernos al ingeniero José María de Viana, como saben, ingeniero civil, fue presidente de Hidrocapital, también de Movilnet, es profesor universitario y siempre es un privilegio escucharle. Ingeniero de Viana, ¿cómo está? Feliz día. Muy buenos días, Román. Placer estar contigo. Ingeniero, el clima pone su parte, ¿no? Ahí está, es una realidad, ocurre y va a seguir ocurriendo y con el cambio climático pues tiende a empeorar la cosa. Los ciudadanos también ponemos la nuestra, por acción o por omisión, también tenemos una importante responsabilidad. Y lo mismo las autoridades locales, regionales, nacionales, que bueno, en casos como el de Valencia se ponen también en tela de juicio. ¿Se justifica lo que hemos visto, por ejemplo, en la vaguada de Vargas o en el caso de Valencia o con el paso de un huracán por la Florida, lo que vemos teniendo hoy, lo que tenemos a disposición en materia tecnológica, ingeniero? Bueno, Román, hay que, como tú bien lo estás diciendo, aclarar que en el caso de Valencia se cuenta no solamente con una enorme tradición de prevención a este tipo de problemas. Valencia tuvo fenómenos históricamente muy terribles y por lo tanto los temas de inundación son muy sensibles. Ujú. Además cuentan con la mejor y última tecnología. Tú hablaste de sensores remotos, bueno, están en tiempo real, están en el conocimiento no solo de las autoridades, sino también de la ciudadanía. Y ocurre una tragedia que enseña, bueno, enseña lo imperfecto que somos los hombres y lo débiles que son nuestras organizaciones, porque al final todo ese esfuerzo de sistemas de alerta temprano que van desde la identificación de las lluvias con suficiente anticipación, como el seguimiento de un fenómeno en tiempo real, no se traduce en que las organizaciones, especialmente los estados, sean eficaces en su respuesta. Entonces, detrás de cada evento de esto, en donde perdemos lamentablemente vidas que son irrecuperables, hay mucho que aprender en el tema de alerta, hay muchísimo que aprender en la forma de informar a los ciudadanos que están en condición de riesgo, pero después todo lo que ha sido la atención de la emergencia es tremendamente Sí, mm, antipática y casi cruel, sí. porque las personas han estado sometidas prácticamente a su propia disposición durante días completos, ¿no? Y además después han aparecido las diferencias entre unos personeros de un gobierno con otros y tal, que al final han sido el producto de que la ayuda ha llegado tarde y mal. Entonces, efectivamente, los fenómenos de la naturaleza son tremendamente
violentos en algunos casos, son tremendamente imprevistos, porque este evento es absolutamente extraordinario en la historia. Pero además, en los sistemas de ocupación que hemos desarrollado, hay personas y familias que están en riesgo, y el riesgo es un riesgo de vida. Funcionaron mal los sistemas de alerta, han funcionado mal la información al ciudadano. La mayoría de los ciudadanos son absolutamente inocentes de lo que está ocurriendo cuando usted escucha a las personas. Entonces, detrás del fervor de estos días hay que esperar un poco porque los expertos son normalmente muy prudentes, pero lo que está claro es que existe tecnología, teníamos conocimiento de un fenómeno que duró muchas horas antes de que muriera la primera persona. Había mecanismos de transmisión de información en una población que está muy bien comunicada y sin embargo hubo un problema en la inteligencia de los políticos o en el Mm. diálogo de los técnicos con los políticos que hizo que el Estado no cumplió su principal papel, que es el de protección a los ciudadanos. Eso es un poco lo que podemos saber. ¿Existía la tecnología? Absolutamente. En Valencia hay sensores de caudal y de precipitación en tiempo real y se conoce la información de forma continua. Además, eso hay cámaras en muchos sitios y todos los que nos han dicho que el fenómeno fue extraordinario, lo que no podemos entender es que las primeras personas que mueren están absolutamente inocentes de que estaban en riesgo de muerte y eso es inaceptable para un Estado moderno. Ah. Claro, cuando además se incorpora el ingrediente político es vergonzoso y no le resta razón al ciudadano promedio español cuando compara la reacción que tiene España en términos de inversión con, por ejemplo, Mauritania o como se ufana el actual gobierno en decir que fueron los primeros en llegar a tal o cual desastre para brindar ayuda y que les Sí. pase eso en su propio territorio en Valencia con una respuesta vergonzosa. Es lo menos que se puede decir del presidente del gobierno español. Dice, bueno, si necesitan ayuda, que la pidan. Es que no tuvo imágenes, es que no apela a redes sociales esas a través de las cuales responde. No sé, ingeniero, si evitar, pero sí prepararse para minimizar el impacto. Con lo que tenía a disposición Valencia, con lo que tienen a disposición los estados más avanzados, ¿cómo debería funcionar un sistema de alerta temprana? Si contáramos todos los países con todo lo que hay a disposición, ¿cómo debería ocurrir una tragedia de esta naturaleza? Es decir, usted no puede evitar que llueva. Llovió y llovió de manera importante y hubo desbordamiento de ríos. Ajá, pero ¿qué ha debido ocurrir desde el momento de aquella primera lluvia que ya parece que no es normal, que no es la habitual, hasta el momento en que el ciudadano es informado y puede movilizarse? ¿Cómo opera un sistema eficiente de alerta? Fíjate, en primer lugar hay que decir que en el caso de la Comunidad Valenciana hay Ujú. un plan de riesgos contra inundaciones que tiene un nivel de detalle tremendamente preciso. Eso quiere decir que mucho antes de que ocurriera este evento, hay un mapa que dice que hay lugares donde viven personas y que tienen riesgo de muerte y que ese riesgo está perfectamente identificado. Por lo tanto, hay un trabajo previo muy importante, porque en la Comunidad Valenciana este problema no es la primera vez que ocurre, si bien es verdad que no está seguridad. La segunda cosa es que tenemos unos sistemas que identifican la lluvia con bastante precisión antes de que ocurra, es decir, el alerta para las lluvias del día martes habían ocurrido desde el fin de semana, es decir, había varios días que nos lo habían dicho, mire, va a ocurrir esto. Cuando empieza a ocurrir el fenómeno, hay suficiente información de campo para Ujú. saber qué volúmenes están precipitando. Y comienza a ocurrir algo muy terrible, que es que en poco tiempo se consigue precipitaciones absolutamente extraordinarias. Y eso dice, bueno, si hay mucha lluvia va a generar una escorrentía importante. Y después allá en Valencia hay unos llamados por ellos barrancos, que al final son corrientes intermitentes que además están siendo monitoreadas tanto por video como por niveles.
Ellos además contaban con un sistema de alerta que llegaba a través de mensajes a los celulares de las personas que estaban en la zona de peligro. Ujú. Entonces, lo que aquí ocurre es que la información técnica es suficiente. Yo estoy convencido que la gente era muy competente, la gente a nivel técnico en Valencia son de altísimo nivel y son muy serios. Por lo tanto, estoy seguro que la información de la alerta a nivel técnico estuvo en ebullición y la gente temprano dijo, mire, hay problemas serios que van a ocurrir. Y allí hay un problema que siempre ha ocurrido en el diálogo entre los políticos y los técnicos, o por decir así, o por el conocimiento, porque si los políticos supieran la magnitud del desastre que ha ocurrido, tendrían más temor a hacerlo Mm, mal de lo que lo tienen. Es decir, cuando sí, sabemos qué significa la movilización que va más allá de los límites de Valencia, es mundial, de indignación ante la incompetencia, la lentitud y la incapacidad de los gobernantes para hacer lo que les toca, mire, actuarían con más disciplina. Pero ¿qué podemos decir? Eh, cada caso de esto, Román, es un aprendizaje. Cada vez que nos equivocamos, nosotros lo documentamos para que no vuelva a ocurrir. Después de Valencia, las muertes de las personas allá serán valiosas en la medida que nos enseñen a salvar vidas en otros sitios. Entonces creo que va a ocurrir un debate que es muy pronto para hacerlo a nivel técnico, en el cual pongamos en la balanza cómo es posible, señor, que ocurra eh, esto en uno de los sitios mejor conocidos, más urbanizados, con gente más inteligente, con gente bondadosa y buena, que lo ha visto después en la generosidad de lo que ocurrió allá. sí. ¿Cómo un inocente puede estar sometido a esto cuando podíamos haberle avisado de forma precisa y sin generar alarma 12, 14 horas antes? Pero es que si le hubiésemos avisado una hora antes, hubiera sido suficiente para que él salvara su vida. La forma como mueren las personas allá indican un nivel de desconocimiento y de inocencia al final, que es lo que más terrible ocurre allá. Yo quiero trasladar esta conversación. Es el ingeniero José María de Viana que nos acompaña a Venezuela. Concentrémonos por un momento en Venezuela en dos aspectos, ingeniero, si me permite. Usted, y qué bueno que así sea para atacar este punto como debe ser. Usted no solamente fue presidente de Hidrocapital, fue presidente de Movilnet también. Y aquí está claro que las empresas de telecomunicaciones, las empresas de telefonía celular, juegan un papel fundamental, juegan un papel clave. Muchos valencianos tarde o temprano, pero dicen, fui avisado a través de un mensaje de texto que algo estaba ocurriendo y se me informó por esa vía. Bueno, así como se informa de la llegada de un bono, así como se informa de la solicitud a que el pueblo se movilice en una elección, ¿cómo podríamos utilizar en Venezuela la red de telefonía que tiene una penetración tan importante para eventos naturales? Y voy a poner el caso de La Punta, de Mata Redonda, del Limón, de lo que ocurrió en Vargas. Hoy estamos hablando de 2024. No hablemos del pasado, pero partiendo del pasado, ¿cómo podríamos implementarlo en un país como Venezuela? ¿O existe? Y no lo sé. Así es. No, fíjate, cuando la tragedia del Limón en los años 80, Mm, eh, bueno, en aquella época el diálogo con el mundo político era mucho más intenso y entonces en ese momento dijimos, mire, esto que acaba de pasar, donde murieron cerca de 400 venezolanos, tenemos que buscar la experiencia mundial. Estoy hablando de algo que pasó hace 40 años. Y en aquel momento desarrollamos una cooperación técnica con el gobierno de Japón, que tiene fenómenos similares en forma numerosa dentro de la isla y que han aprendido a anticiparlo. Entonces, fíjate, en el caso del río Limón se construyó y se puso por donación de ellos un ujú, sistema de alerta que incluía, en aquella época, con las limitaciones de comunicación que teníamos medición en tiempo real de las lluvias, pero en los cursos de los ríos que eventualmente podían generar la colada de barro
es decir, la creciente que podía traer el problema, se colocaron también unos sensores de cable que cuando se rompían generaban una alerta. Entonces, efectivamente, eso ha avanzado en el tiempo, Román. El problema Mm, era que de alguna manera en esa línea de alerta temprana, el comando lo tienen los técnicos que saben la gravedad de lo que está pasando. claro, Porque una vez que empieza a desencadenarse el problema, la atención es mucho más complicada. Es decir, de hecho, parte de las cosas que ocurren es que perdemos torres de comunicación y parte de la población se queda aislada del claro, punto de vista de comunicación, entonces la cosa se complica mucho más. Entonces, claro. el sistema de alerta es, uno, es en tiempo real. La información es pública y es compartida no solo a los ciudadanos, sino a los técnicos también. Y después existe un protocolo de alerta que en estos casos el tiempo es oro y que trata de reducir el tiempo en que un ciudadano es informado. Pero además, algo que aparece en el caso español que debe revisarse. Mire, cuando en Estados Unidos hay una alerta de huracán, hay Ujú. una orden de evacuación y las personas lo cumplen, pues, ¿me entiendes? Sí, todos los derechos civiles existen, ¿verdad? Pero usted tiene que salir de su casa y retirarse. Es Y decir, no porque quiere decir, ingeniero, perdón, que las cosas no fallen, porque todavía hay damnificados de Katrina, por ejemplo. así es, Mm, porque cada error que cometimos, Román, es una sí, ocasión de que sí, aprendamos, porque sí. ninguno tiene vocación. Mire, la gente puede hablar mal del señor Sánchez y puede hablar mal del presidente de la comunidad, pero seguramente que a esos señores no les gusta lo que está pasando. Entonces, Aseguro. esos señores, sus acciones no estuvieron asociados con el daño que podían Ujú, provocarle, no solo a las personas, sino también a ellos. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Estamos en continuo aprendizaje. ujú, Definitivamente los eventos naturales le hacen más daño a los que están menos preparados. El caso de Haití, el caso de Cuba, son dramáticos, pero aún en los sitios desarrollados, cuando los problemas de comunicación entre el mundo político y el mundo del conocimiento ocurren y ocurren de forma grave, es decir, hay gente que ujú, piensa que la demora en la ayuda es parte de un juego entre piezas políticas. Bueno, eso no se puede entender, pero eso ocurre. Entonces, ¿qué podemos decir? Tenemos tecnología en el tiempo, la tecnología ha bajado sus precios, podemos tener sí, muchísima información. También conocemos en Venezuela y tenemos memoria de los sitios problemáticos, el tema de las coladas de barro de la cordillera, de la cordillera de la costa, son típicos. Hay forma de que lo anticipemos, pero yo diría que hay que dedicar mucho más al ejercicio de decir cómo nos, una vez que tenemos la información, cómo vamos a actuar para que los inocentes se salven. Y la segunda sí, cosa, Román, ese, la terrible actuación frente al desastre. Evidentemente el desastre es de una magnitud importante, pero la forma como se organiza un Estado moderno que tiene misiones para mandar por todo el mundo, para atender a sus propios ciudadanos de una forma eficaz, es realmente muy sí, poco comprensible. Entonces, aprendamos de esto, que no nos agarre descuidado la próximo desastre que nos ocurra, que podamos atenderlo con la solidaridad de los ciudadanos. El Estado tiene que ser el primero que demuestre esa solidaridad, esa generosidad. Y bueno, y por último, sí, sigamos aprendiendo de las cosas que hicimos mal, porque todavía de Catrina estamos aprendiendo sí, cosas, pero de Valencia estamos sí. absolutamente desconcertados de lo terrible que ha sido. Sí. Ingeniero, la semana pasada hablamos nosotros en la sección de tecnología de casas inteligentes. No se justifica cuando usted o yo podemos tener una camarita en casa que podemos ver a través de nuestro celular que puede estar entre los 5 y los $50 poniéndolo así en promedio y las bandas pueden ser más caras, pero desde los $5 que no tengamos un sistema medianamente responsable. En el mundo, quiero decir, no estoy hablando nada más de Venezuela, que tenemos casos que ya hemos mencionado, Limón, La Punta, Matarredonda, Vargas, las tejerías, en fin, tenemos experiencia en ese caso. No se justifica que los gobiernos no tengan lo suficiente para informarnos a los ciudadanos de lo que ocurre. Ingeniero, gracias como siempre por escucharle, por atendernos. Qué bueno, Román, que dijiste lo último, porque normalmente la escasez de talento
es más seria que la escasez de recursos económicos. Mm, Talento e inteligencia para entender cómo actuar y actuar de forma solidaria y estar a la sí. altura del compromiso, es más serio el problema del conocimiento que el problema de la Sí. falta de recursos. Y el talento no se compra. En el talento hay que invertir, por el contrario. Gracias, ingeniero, muy amable. Tal vez. Un gusto siempre escuchar al ingeniero José María de Viana. Es ingeniero civil, fue presidente de Hidrocapital, fue presidente de Movilnet, además profesor universitario. Digamos, por esas dos visiones era tan importante conversar con el ingeniero de Viana porque la tecnología cumple un papel fundamental en este tipo de eventos, como por ejemplo el que ocupa lamentablemente hoy a la Comunidad de Valencia en España. Me permito compartir algunos mensajes publicitarios. Vamos a la pausa, volvemos enseguida con más, pero antes hablarles de Simple TV. Y ya se siente en todas partes esa pasión de